Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente asentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en torno a él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Buenos días, familia del cielo, Dios uno y trino, Mamá María, infinitas gracias les doy por este llamado a ser su familia, por este nuevo día que nos permiten empezar en su compañía. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un cordial y fraternal saludo para todos. Soy Leonor Rubiano de la comunidad Verbum Dei en Pereira, y hoy la cita del Evangelio que vamos a meditar es Marcos 3, del 31 al 35. Marcos 3, 31, 35. Estos días hemos estado escuchando el recorrido que viene haciendo Jesús por distintos lugares. Y vemos que el Evangelio de hoy empieza diciendo: entonces llegaron. La pregunta es: ¿a dónde llegaron? Y lo que vemos es que Jesús venía a escoger y nombrar a sus discípulos. Y entró a una casa donde había tanta gente que estaban pues como aglutinados, ¿cierto? Se dice que inclusive ahí habían llegado antes. La familia de Jesús lo buscaba porque decían que se había vuelto loco. Y también, por otro lado, los fariseos decían que estaba endemoniado. Entonces, en este contexto es que la lectura de hoy dice que llegan a esta casa y no llegan pues sus familiares, su mamá, y no podían pasar porque no cabía, ¿cierto?, el gentío. Entonces, una lectura inicial de este texto puede parecer un poco desconcertante, porque el mensaje cristiano es precisamente a favor de la familia. Inclusive en estos días de Navidad es un día especial por la familia, se conmemoró la familia de Nazaret, y yo me imagino pues cómo era esa familia de José, dedicado a su hijo, a María, a enseñarle sus saberes pues de carpintero, y el clima de oración, de fraternidad que se vivía pues en este modelo de familia santa. Entonces sorprende un poco esta manera en que Jesús nos va llevando hacia ese amor de padre, y más como por medio de esas preguntas, ¿cierto? Porque cuando le dicen que su mamá y sus parientes lo buscan, sorprende esa pregunta de Jesús, porque pues lo más normal es que uno sepa quién es su mamá y su papá y sus hermanos, ¿cierto? Pero que él diga quiénes son, ¿cierto? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? A primera vista pareciera como indiferencia, algunos dicen que rechazo. Sí, en realidad suena a veces así como fuerte, ¿no?, esa pregunta. Pero en realidad es una manera radical de Jesús de llevarnos al verdadero sentido de la familia. Porque ¿qué pasa? Que en algunas culturas, y en especial aquí en la nuestra, en Colombia, este concepto es un poco como amplio, extendido, flexible. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí, sobre todo en estas fechas de Navidad, que están estos encuentros familiares, casi siempre me presentan un primo nuevo, ¿cierto?, una prima nueva, un familiar, a veces más pequeños, obviamente, más pequeños, pero viene a ser el hijo de la prima, del primo, el primo por allá, pero uno le, vea, este es un nuevo primito, una prima, y uno los acepta, claro, pero no hay así esa consanguinidad, sino que es más bien una familiaridad, una cercanía. En nuestra comunidad, ¿cierto?, es la familia misionera Verbum Dei, y nos sentimos
eh, de esa familia, hijos de Dios, ¿cierto? Esa es. Entonces lo que hace Jesús es llevar ese sentimiento inmediato carnal a un sentido superior, a un sentido de trascendencia, de verdadera familiaridad, pero de Dios. Por eso pues yo titulaba estas pautas familiares de Dios. Y esa es la misión de Jesús, ¿cierto? Enseñarnos la verdad. Él vino a enseñarnos la verdad. Y a veces esa verdad puede generar controversia, o no ser, como se dice ahora, políticamente correcto cuando hablamos de la verdad. Y Jesús no le tenía miedo a la opinión pública, a lo que pensaran de él. Por eso es que enfatiza que su madre y sus hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Entonces nos vuelve otro interrogante a nosotros acerca de qué es la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Qué es la voluntad de Dios? Sería lo que nos tendríamos que preguntar hoy en nuestra oración. En mi caso, por mi formación académica, digámoslo así, mis búsquedas personales han sido muy del lado de la filosofía. Entonces mi encuentro siempre ha sido a través de las preguntas. A veces lo más obvio no es como tan obvio para mí. Y así ha sido, digamos, la madurez en mi fe. Para otros puede haber sido desde el arte. Para muchas personas el fruto de su oración es una pintura o una escultura que nos evangeliza también. Para otros puede ser desde la música. De hecho, las canciones de Verbum Dei tienen un contenido teológico profundo. Entonces muchas personas, yo he escuchado su experiencia de que fue a través de la música de Verbum Dei que se fueron acercando, ¿cierto?, a la comunidad. Entonces esto de la comunidad de Dios recordaba una cita que nos dieron en el retiro que tuvimos en diciembre en la ciudad en enero, en la ciudad de Cartago, acá el eje cafetero, y es Jeremías 32, 40, 41, que dice: me alegrará hacerles el bien, y los plantaré firmemente en esta tierra con todo el empeño de mi corazón. Y pensaba, si la alegría de Dios es hacer el bien, y es algo coherente porque Él es un Dios bueno, que lo vemos desde el Génesis, ¿cierto? Todo lo que hacía veía que era bueno, y esa es su esencia. Por lo tanto, mi alegría, ¿cierto?, conforme a esa voluntad de Dios y a esa imagen y semejanza que soy de ese Dios bueno, pues también consistirá en hacer el bien. Pero el bien hay que hacerlo bien. Allí es donde está la necesidad de la oración y la docilidad al Espíritu Santo, porque recordemos que San Pablo creía que estaba haciendo el bien cuando perseguía a los primeros cristianos, ¿cierto?, a los cristianos del camino, antes de su conversión, digamos. Él también creía que estaba haciendo el bien. Entonces pidamos a Dios que nos ayude, que nos ilumine con su Santo Espíritu a tener ese discernimiento, ese don de entendimiento, para estar alertas a comprender cuál es su voluntad, ¿cierto?, en qué consiste ese bien que Él nos pide. Y ya para terminar, podríamos decir pues que no hay ningún rechazo hacia María ni hacia sus parientes, porque precisamente si hay alguien que cumplió la voluntad de Dios, es nuestra Madre María, porque fue quien escuchó la voz de Dios, ¿cierto? Más que oírla, la escuchó y la hizo y la cumplió. He aquí la esclava del Señor. También quisiera concluir esta pequeña reflexión y que nuestra oración en este día, recordar también a nuestra hermana Catalina, quien ya está en el reino de Dios, porque aunque no tuve esa, digamos, amistad directa con ella, sí dejó huellas en su vida, ¿cierto?, en su paso por este mundo, unas huellas muy profundas del testimonio de que estamos preparándonos para ese encuentro con el Señor. En lo personal me afectó bastante saber de una persona tan joven y tan dedicada, digamos, a la misión, cómo es llamada por
el Padre de esta manera como tan sorprendente para todos. Pero también me consuela mucho el saber que en su corta vida pudo llevar tanto mensaje de esperanza, incluyéndome a mí, que me he sentido evangelizada por sus videopautas y por su vida. La encomendamos siempre a nuestro Padre Celestial en este camino que ya nos ha adelantado, y pidamos hoy en nuestra oración el gozar, el vivir esa alegría de sentirnos familiares de este Dios misericordioso. Un feliz y bendecido día para todos.